Roberto Sotomayor, bienvenido a LU Noticias. Muchísimas gracias, Dina, un placer estar en esta casa. Bueno, pues tú comienzas tu carrera deportiva muy joven, prácticamente a los 7 años. Comienzas a correr, pero no es hasta los 34 años que es el momento, digamos, clave en el que te metes a la categoría de atleta máster y es cuando arrasas, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdas de aquella época? Bueno, el atletismo empiezo muy jovencito, pero yo toda mi vida he competido a nivel nacional, con campeonatos de España, ligas de división de honor. Sí es cierto que cuando llegan los 35, pues bueno, hay un momento en los años, cuando tengo 33 años, que tengo ahí una pequeña crisis, ¿no? De decir, bueno, quizás esté cansado, pero sí que es verdad que la categoría máster, que yo siempre la he reivindicado como una categoría que es muy bonita, me sirvió un poco para, bueno, motivarme, encontrar esa motivación otra vez y aguantar pues hasta los 39 o 40, que es cuando me rompo el tendón y ahí finaliza mi periplo deportivo. No debió de ser un camino fácil, ¿no? ¿Alguna vez lo has contado? Lo de compaginar estudios, trabajo... No lo ha sido nunca y creo que he sido de los pocos atletas a nivel nacional que han tenido que compaginar deporte con trabajo. Yo tenía claro que el trabajo era lo que me daba de comer y por tanto, bueno, pues, tenía claro que había que cotizar y que había que seguir trabajando y tenía que seguir llevando dinero a casa. Y no ha sido fácil, claro, el ir a entrenar en el centro de alto rendimiento y luego ir a trabajar por las tardes, estar de pie y luego compaginando con estudio, pues ha sido muy complicado y creo que ha sido un aprendizaje que a nivel personal me ha servido para afrontar muchos retos como el que tengo ahora encima de la mesa. ¿Alguna vez has comentado que la meritocracia es un mito? Sí, es un mito, yo creo que sí, porque a mí me gusta hablar de igualdad de condiciones, no igualdad de oportunidades, que esto es una cosa que remarco bastante, ¿no? Y esto tiene mucho que ver luego con lo que hablaremos más adelante, con las dificultades que tienen muchos jóvenes para poder salir adelante dependiendo del lugar donde te ha tocado nacer, ¿no? ¿Cómo es eso de que un atleta de reconocido prestigio decida dar el salto a la política y presentarse a candidato a la alcaldía de Madrid? ¿Qué significa eso? Pues, bueno, ten en cuenta, Dina, que yo he trabajado mucho tiempo con organizaciones vecinales, con colectivos, plataformas, que tienen que ver mucho con el tema de las casas de apuestas, que es una cosa que he llevado durante el último año. La política en mi casa siempre se ha ido de forma muy activa. Yo provengo de una familia muy politizada, soy hijo de padre comunista, de madre socialista. La política siempre ha estado encima de la mesa, sobre todo en las sobremesas. Mi padre perteneció durante muchos años a las comisiones obreras. Bueno, la política la he vivido siempre en primera persona. Yo estuve en el 15M, fue un acontecimiento que a mí personalmente me impactó mucho y que quizás fue lo que me hizo cambiar un poco lo que tenía en mi mente, ¿no? Hasta entonces. Y fue quizás el revulsivo para que de una manera más activa formara parte de la política vecinal, que me gusta a mí llamar muchas veces, ¿no? Es verdad que siendo deportista, hablar de política es como un tema tabú, ¿no? Pero a quienes ideológicamente se consideran de derechas no les penaliza tanto que si eres deportista de izquierdas. ¿Por qué sucede eso? Bueno, no les penaliza mucho, no les penalizan nada. De hecho, lo vemos todos los días, ¿no? Yo creo que en España lo que ocurre es que hay una escasa cultura democrática todavía y todavía seguimos señalando a quien se posiciona de izquierdas. Fíjate que incluso deportistas que se han posicionado con el Partido Socialista no han tenido tantos problemas. Creo que cuando han tenido problemas es cuando, sobre todo por la aparición de Podemos, en esta campaña de señalización, ¿no? Y de estigmatización del votante o del simpatizante de un partido como Podemos, que es la organización que ha puesto sobre la mesa los problemas reales y que ha señalado a los poderosos con determinación. Cuando uno dice que es de Podemos, se cierra las puertas. Esto es una realidad. No hace falta que sea deportista, trabajadores que han trabajado para Podemos y que ahora están teniendo problemas para de alguna manera volver al mundo laboral, ¿no? Esto existe y existe en el deporte. Volviendo a Madrid, se dice que Madrid ha sido el epicentro de todas las corruptelas del Partido Popular en estos últimos 30 años. ¿Qué significa eso en términos políticos y sobre todo en términos de degradación de la propia democracia? Pues una vergüenza, Dina, porque realmente lo que hemos tenido en Madrid es gobiernos que se han enriquecido a costa del dinero público. Hemos normalizado y hemos banalizado la corrupción. Yo creo que esto es una herencia que llevamos arrastrando durante mucho tiempo y que en algún momento tenemos que romper, ¿no? Yo no me resigno. Yo como ciudadano no me puedo resignar a que Madrid sea el epicentro de la corrupción.
que sea la Comunidad de Madrid el epicentro de la corrupción, que nos encontremos todos los días casos de comisionistas que se llevan 6 millones de euros en plena pandemia, gastándoselo nada más y nada menos que en coches de lujo y en relojes de lujo. Y aquí nadie dimite. Y aquí nadie dimite. Yo creo que el ejemplo que transmitimos a la ciudadanía es un ejemplo malísimo. El ejemplo que transmitimos a los jóvenes es un ejemplo pésimo. Me da la sensación de que la justicia solamente es para unos y para otros no. Y esto en un país como el nuestro pues no se puede permitir y no lo podemos tolerar. Por tanto, creo que tenemos un gran problema y creo que hay que democratizar las instituciones y por eso es tan importante que Podemos esté en las instituciones. ¿Y qué papel crees que juegan los medios de comunicación precisamente para que al final lo que comentabas tú, de que no te penalice la corrupción, sobre todo para la derecha en este país? Pues hombre, es que aquí en Madrid tenemos nada más y nada menos que subvenciones por un valor de 27 millones de euros a los medios de comunicación. Lo que no es de recibo es que los medios muchos de los medios estén siendo en estos momentos blanqueadores de las políticas de Isabel Díaz Ayuso y del señor Martínez Almeida. Volviendo a Madrid, es verdad que hace unos años tú todavía no estabas en política en Madrid con Podemos, pero sí que me interesaría saber cuál es tu opinión respecto a la gestión de la anterior alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. ¿Cómo la valoras como ciudadano? Pues hombre, después de tantos años de un tipo de política basada en la corrupción y en el beneficio de unos cuantos, de unos pocos, pues evidentemente es un rayo de luz que tuvimos, pero que no fructificó. Manuela Carmena hizo cosas muy buenas, otras no tanto, pero evidentemente me hubiese gustado que hubiese tenido una continuidad, porque creo que Madrid necesita un cambio urgente en su gestión. Lo estamos viendo día a día, los vecinos se están quejando constantemente del problema y del deterioro de los servicios públicos, ¿no? Yo creo que esa ilusión sigue ahí, lo que pasa es que hay que reactivar, que la gente se vuelva a ilusionar y creo que hay otra forma de gobernar Madrid y en eso estamos. De las cosas que no se hicieron bien y que precisamente al final de legislatura supuso como un cisma dentro de los propios movimientos sociales, colectivos vecinales que la habían apoyado al inicio, tiene mucho que ver la operación Chamartín, que para el público, por desgracia, no es un tema bastante conocido, sino al contrario. ¿Qué me podrías contar de esa operación pelotazo urbanístico que, por cierto, separa a Más Madrid de Podemos? Correcto. Bueno, pues una continuación de una forma de hacer política durante muchos años basada en los pelotazos urbanísticos. Yo no me voy a negar nunca a mejorar la ciudad de Madrid, pero mejorar la ciudad de Madrid no puede ser a costa del beneplácito de los ciudadanos y de las ciudadanas. Creo que hay que contar más con los ciudadanos y no tanto con las grandes constructoras. Lo vemos en Chamartín, pero lo estamos viendo en la Ermita del Santo. Esta forma de hacer política que el señor Martínez Almeida está continuando y lo estamos viendo, ¿no? Los vecinos se están quejando porque no tienen dotaciones públicas. Aquí se está pensando solamente en grandes construcciones, en pisos de lujo, pero no en las dotaciones públicas que los vecinos necesitan. Yo creo que lejos de las operaciones de pelotazos urbanísticos, que además solo benefician a las grandes constructoras extranjeras, pues creo que lo que tiene que primar es el beneficio de los ciudadanos, que para eso está la política municipal. En las anteriores elecciones Podemos no se presentó, ¿no?, al Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión, si no hay confluencia, Podemos va a presentar su papeleta en solitario para que los ciudadanos madrileños puedan votar a Podemos. Fíjate que nosotros nos presentamos como responsabilidad política, porque entendíamos que era una oportunidad para parar a la derecha y perdimos el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Y ahora se está diciendo incluso que no nos presentemos, que hay que dejar el espacio político a Más Madrid. Bueno, yo creo que esto no es así. Yo creo que hay que salir a presentar una candidatura, hay que salir a ganar Madrid y yo creo que Podemos tiene que estar a las instituciones, sobre todo porque creo que somos un instrumento muy útil para democratizar las instituciones en un momento en donde estamos descubriendo casos de corrupción que son completamente inaceptables para la ciudadanía, en unos momentos en donde todos y todas lo hemos pasado muy mal. Por tanto, sí, nos vamos a presentar a Madrid con muchísima ilusión, con muchísima valentía, con muchísima humildad, pero con las ganas enormes de que podemos lograr cambiar esta ciudad. En las últimas semanas hemos visto al precandidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid recorriendo diferentes barrios, acompañando las luchas vecinales. ¿Qué es lo que te comentaba la gente en esos encuentros, en esas concentraciones a las que has ido asistiendo? ¿Qué demandan los barrios?
Pues mira, es una cosa que me gusta mucho, que es ir a los barrios. Yo siempre he dicho que la política es la política de la calle. Huyo mucho de los despachos y siempre intento estar siempre en la calle. Me da la sensación de que la clase política de Madrid no está con los vecinos, hace mucho tiempo que hay esa disonancia. Y gran parte de esa desafección política que hay en los barrios es por culpa de los gobernantes que hemos tenido, que no han pisado los barrios, que no han ido a los distritos y que no conocen la realidad. Y la realidad es que en algunos barrios pues hay una gran desigualdad, hay una gran precariedad, y esto hay que cambiarlo. No puede ser que Madrid sea una de las ciudades con más desigualdad de toda Europa. Yo no creo en este Madrid, creo que Madrid tiene cosas muy buenas, pero hay que mejorar otras, sobre todo lo que tiene que ver con la desigualdad. Has trabajado mucho el tema de las casas de apuestas y la ludopatía, ¿no? Un problema al que enfrentan los barrios populares, los barrios más humildes de España, y en el caso de Madrid con especial énfasis, y la ludopatía sigue siendo pues una de las causas del suicidio de los jóvenes. ¿Cómo enfrentamos esta problemática? Con voluntad política. Mira, fíjate, hace 3 meses presentamos el dossier Que no jueguen contigo, que era un dossier a nivel nacional, con el diagnóstico y la radiografía de cómo está la situación del juego por locales de apuestas, salones de juego, bingos, casinos. Y de este dossier salen 2 ideas claras que se cumplen el 99,9%. En primer lugar, que donde existe precariedad proliferan las casas de apuestas. Y en segundo lugar, que hay una gran connivencia del sector político con el sector del juego. Esto pasa en algunas comunidades de forma muy clara. Madrid es el claro ejemplo. Madrid capital tiene 400 locales de apuestas, 8 veces más que Barcelona. En la región de Madrid tenemos ya casi cerca de 700 locales de apuestas, y las tasas de ludopatía juvenil siguen incrementándose en los últimos 4 años más de un 30%. España es el país con las tasas de ludopatía juvenil por debajo de los 20 años más altas de toda Europa. Desde el ayuntamiento se pueden hacer cosas. Evidentemente esta es una legislación que tiene la competencia de la comunidad autónoma, pero desde el ayuntamiento se pueden limitar el número de licencias. No es de recibo que se sigan dando licencias de hostelería a los locales de apuestas, ofreciendo bebidas casi gratuitas a los jóvenes para que entren a ver los partidos de fútbol y así incitarles a que jueguen. Por tanto, yo creo que el ayuntamiento lo que tiene que tener es voluntad de acabar con una lacra. Yo, si soy alcalde de Madrid, puedo asegurar que esto me lo voy a tomar como uno de mis principales ejes para acabar con esta auténtica sangría. Muchas veces has comentado que el juego responsable no existe. ¿Qué intereses hay por parte de esos conglomerados empresariales por difundir, enarbolar esa falsa idea de juego responsable? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No existe el juego responsable, lo que existe es la voluntad de que los chavales no jueguen. Es decir, no hay que invitarles a que jueguen. Yo no me imagino, por ejemplo, a la industria tabacalera entrando a los colegios a explicarles cómo tienen que fumar responsablemente. Esto está ocurriendo actualmente en España con el proyecto FES del sector del juego, que han comprado algunas comunidades autónomas en colaboración público-privada con algunas consejerías como Educación y Deporte. Yo creo que nos tenemos que tomar mucho más en serio esto. No es que las casas de apuestas proliferen en los barrios de rentas bajas, que ya de por sí existe y es una realidad, o que estén detrás de los fondos buitres, que también. Es que este es un problema de salud pública. Volviendo al caso de Madrid, ¿qué le dirías a toda la gente indecisa de Madrid, de izquierdas, para que deposite su confianza en ti si finalmente eres candidato a la alcaldía de Madrid? Que no se resignen, que hay otro Madrid posible, que nosotros no nos vamos a conformar, como lo que hemos visto durante los últimos 3 años en el Ayuntamiento de Madrid, con una oposición que ha sido una oposición no lo suficientemente firme. Que no se conformen con la desigualdad que hay, que no se conformen con la falta de dotaciones públicas, que no se conformen con este maltrato que están recibiendo por parte del ayuntamiento, que no se resignen, que no bajen la cabeza, que existe otra forma de gobernar. Yo creo en la política municipal, creo que el ayuntamiento es quien se tiene que acercar a los ciudadanos, no el ciudadano se tiene que acercar al ayuntamiento, a llamar a la puerta, arrégleme este problema. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos entiendan que la política es un instrumento para mejorar la vida de las personas, y yo creo mucho en la política municipalista porque es la que se encarga de que los problemas de lo concreto, que cuando alguien sale de casa y abre la puerta y tiene sus calles llenas de basura, hay un ayuntamiento que se va a encargar de que tengan las aceras cuidadas, de que tengan escuelas infantiles, de que haya servicios públicos decentes, de que no tengas que tardar 1 hora y cuarto para ir de un barrio al otro en un transporte público que no es eficiente. Creo que los ciudadanos tienen que creer que podemos tener una ciudad mucho más limpia
y que no sea una ciudad en donde tengamos la cifra tan sangrante como que seamos una de las ciudades con más muertes por contaminación. Por tanto, que no se conformen, que hay otra forma de gobernar y estoy convencido que podemos hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto, y te dejamos con el cuestionario. Muy bien. Correr, salir a correr por el bosque de la Casa de Campo de Madrid. Los reptiles, no puedo con ellos. El corazón helado de Almudena Grandes. La lista de Schindler. Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Mira, siempre digo un hombre, hoy voy a decir una mujer. Grete White, que fue una de las maratonianas que puso en el panorama mundial la importancia de la maratón femenina. Pablo Iglesias. Limpiar las calles, están sucias. Nunca te rindas.